Muy buenas a todos nakamas, bienvenidos otra vez más al canal y hoy os traigo por fin la segunda parte de mi teoría de qué creo que es el One Piece. Espero que tengáis muchas ganas de escucharla y que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios, así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! Si recordáis, en el vídeo anterior hice énfasis de que el término One Piece también se escribe de la siguiente forma, que es Hitotsunagi no Daihiho, y dependiendo de los kanjis que se utilicen para escribir Hitotsunagi, esta palabra puede tener tres significados, y en el vídeo anterior concluí diciendo que el One Piece sería un poneglyph de oro y la colección de todos los tesoros de Joy Boy y de Roger en Laugh Tale. Con esto tenemos dos de los tres significados de Hitotsunagi no Daihiho, vamos a por el tercero. Y es que creo que el One Piece también estará compuesto por una cosa más que desarrollaré a continuación. Para fundamentar esta parte de la teoría, tengo que hablaros de la serie de animación franco-nipona llamada Las misteriosas ciudades de oro, o como se tituló en Japón, Esteban el hijo del sol. Esta serie se estrenó en Japón en 1982 cuando Oda tenía unos 8 años, y es probable que la viera en la televisión, pues él mismo comentó, si no recuerdo mal, que cuando era pequeño veía unas 3 películas al día. Esta serie guarda grandes similitudes con One Piece, que a continuación os contaré, y es por las mismas que creo que Oda se puede inspirar en esta serie. La trama transcurre en el siglo XVI, periodo histórico que es recordado por las grandes empresas marítimas que se realizaron en Europa para llegar a América al llamado Nuevo Mundo, como en One Piece, para tener aventuras y obtener grandes fortunas. El protagonista de esta historia es Esteban, un niño que se une a Mendoza, un navegante que también hace las veces de mentor, parecido a Shanks y Luffy, para encontrar una de las 7 ciudades de oro del Nuevo Mundo, El Dorado, algo parecido a Laugh Tale. En esta aventura se encuentran con un chico que se llama Tao, que es el último descendiente del imperio sumergido de Mu, algo que recordaría a lo que sucedió con el Gran Reino, y cuyo nombre es igual a como se hace llamar a sí mismo Imu, y con Cia, una chica inca. A lo largo de su aventura recorren las Américas y descubren maravillas tecnológicas del imperio de Mu, incluyendo un barco potenciado con energía solar llamado Solaris, en el que se encuentra este cubo de oro que veis a continuación, que recuerda al poneglyph de oro que os comentaba. Este cubo de oro sirve para activar el mecanismo que le da esa energía solar, que podría recordar a Plutón, debido a que ambos, a priori, son barcos futuristas. Y luego también tenemos el Cóndor Dorado, que es un ornitóptero también potenciado con energía solar, que podría ser un símil a Urano, ya que se especula que es una especie de nave que va volando. Además, también hay una historia perdida en la que se narra la guerra entre los imperios de Mu y de Atlantis que se destruyeron mutuamente al usar las armas del Sol, acabando ambas sumergidas en el mar, como lo que sucedió durante el siglo vacío. Esta historia perdida está representada en leyendas inca escritas en quipus dorados que solo Cia puede leer, como sería el caso de Robin con los poneglyphs, y uno de ellos contiene la ubicación del barco Solaris, como el poneglyph de la tumba de los reyes de Arabasta que indicaba la localización de Plutón en Wano. El quipu fue un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, provistos de nudos y usados por las civilizaciones andinas. Quizás Oda inspiró la metáfora del hilo o cuerda de la historia que os he comentado en los quipus. Otra cosa que también recuerda muchísimo a One Piece es que la única forma de llegar al Dorado es obtener 4 ubicaciones y trazar una línea entre todas ellas, uniéndolas para encontrar esa ciudad, y como ya habréis pensado, es parecido a los 4 Road Poneglyph. Y bueno, también encuentran una de las ciudades de oro, que es el Dorado, que como veis por su arquitectura maya queda claro que Shandora está inspirada en esa ciudad. Lo más importante de esta serie para la teoría es que la ciudad de oro que encuentran Esteban y sus amigos contiene el llamado Gran Legado, que es un reactor de fusión portable. ¿Y dónde hemos visto que se hable en One Piece de un reactor de fusión? Pues en el capítulo 1089, cuando el Gorosei le pide a York si puede replicar la Mother Flame, y ella les contesta que sí, pero con la planta de energía que se encuentra en Egghead. Y es que resulta que Oda escribe planta de energía con los kanjis de reactor de fusión nuclear, como veis en la imagen. Entonces queda claro que la Mother Flame solo se puede crear con este reactor de fusión. Para los que no sepáis qué son los reactores de fusión, son actualmente proyectos experimentales que tratan de recrear los procesos que suceden en el Sol para la generación de energía, esto es, la fusión nuclear. Dicha fusión nuclear es una reacción nuclear en la que varios núcleos atómicos de hidrógeno se unen y forman un núcleo más pesado, liberando en el proceso grandes cantidades de energía limpia, debido a que casi no genera residuos nucleares, prácticamente ilimitada y barata de producir. A la espera de que esto sea viable sería uno de los grandes avances de la humanidad. Bien, explicada esta chapa, básicamente el sueño que nos explicó Vegapunk en el capítulo 1068 se alcanza a través de la fusión nuclear. ¿Y por qué digo esto? Porque el sueño de Vegapunk es dejar al mundo, gracias a su ciencia, una energía gratuita para todo el mundo, y sigue diciendo que el mundo está repleto de esa energía, mientras vemos como Vegapunk se le ilumina la cara mirando al cielo, por lo que está claro que ahí está mirando al sol y se refiere en todo momento a la energía solar. Sigue contando que si ese poder bruto o esa energía, el sol,
fuese convertido en una forma más visible y accesible, nunca más volveríamos a ver estallar otro conflicto por obtener recursos naturales para producir energía. Todo esto es un tema que tristemente sucede en la realidad y está muy de actualidad en la vida real. Como sabemos, Vegapunk, a través de ingeniería inversa, trata de descifrar la tecnología del Gran Reino, y ha hecho grandes avances imitando esa tecnología, pero no llega a perfeccionarla. Solo se acerca, pero no obtiene los mismos resultados. Lo mismo sucede con la Mother Flame, la cual es una imitación de la fuente de energía del Gran Reino, pero no es la energía del Gran Reino. Por esto, creo que la energía del Gran Reino era replicar la energía solar haciéndola algo material, y se me ocurren dos ideas. Una es que consiguieran un reactor de fusión nuclear que creara energía de forma real, y otra idea más fantasiosa que es que construyeran un reactor de fusión que pudiera crear un sol en miniatura que produjese energía incesantemente. Es por ello que mientras Vegapunk, copiando la tecnología ancestral, solo ha conseguido producir una llama, el Gran Reino consiguió producir un sol artificial. Pero, ¿cómo pudo el Gran Reino producir un sol artificial? Pues también se me ocurren dos ideas sobre cuál podría ser la planta de energía que lo produjo. La primera idea es que la planta de energía estuviese construida en gran parte de oro, pues como sabemos, el oro es un gran conductor de la electricidad, motivo por el que Enel extrajo todo el oro de Shandora y lo utilizó para construir el Arca Máxima, para que ese oro condujera su electricidad para hacer que volara. Gracias a que el oro es uno de los mejores conductores de electricidad, al estar la planta de energía construida de dicho material consiguieron producir el sol artificial gracias al apoyo de países como Wano y Shandora que tenían ingentes cantidades de oro, como ya he mencionado al principio de la teoría. Esto es algo que también pasa en la serie de las misteriosas ciudades del oro, pues al final en la ciudad de El Dorado, el Gran Legado, que es el reactor de fusión que os comentaba, se activa gracias a la conductividad del oro de la ciudad, y si una planta de energía hecha de oro se encontrara en Laugh Tale, sería también parte del tesoro One Piece. La segunda idea, que es la que me gusta más, es que la forma de producir el sol artificial sea algo que Oda nos ha presentado hace cientos de capítulos, pues ya conocemos una planta de energía de manera literal. Esta planta de energía sería el árbol solar Eva. Si lo pensamos, el árbol solar Eva es una planta de energía literal y figuradamente, pues absorbe la luz del sol y la transfiere a sus raíces, motivo por el que la isla Gyojin tiene luz. Queda claro que este árbol produce energía solar en cierto modo, y se me ha ocurrido que el Gran Reino o creó este árbol para producir el sol artificial, o se aprovechó de sus características para fabricar en su interior un reactor de fusión usando la energía solar que el árbol produce de forma natural. Y quizás el combustible ancestral que hace funcionar a Emmet, mencionado en el capítulo 1068, sea la savia del árbol que está cargada de energía solar. El hecho de que hubiera un reactor de fusión dentro del árbol solar Eva, es decir, que dicho árbol tenga un espacio hueco para meter el reactor, lo baso en que esto es así en el árbol del conocimiento de Ohara, y lo de la savia me parece que temáticamente funciona en One Piece, pues no sería la primera vez que Oda mezcla ciencia ficción con fantasía. ¿Y cuál sería la forma de activar esta planta de energía o reactor de fusión nuclear? La llave para activarlo sería el poneglyph de oro, que habría que encajarlo en una cavidad en ese reactor, como sucede con el poneglyph de la campana dorada de Skypiea. Y entonces, al meter el poneglyph en el reactor de fusión, se encendería la maquinaria para producir el sol artificial que genere energía infinita. Volviendo a los significados del término Hitotsu Nagi, nos falta uno más, como os comentaba, y es que si leemos Hitotsu Nagi con estos kanji que veis a continuación, se traduce como un mar en paz, y con este sol artificial que crearía energía ilimitada, se acabarían las guerras entre reinos para conseguir recursos naturales que generen energía, como dijeron Jinbei y Vegapunk en el capítulo 1069, y por tanto habría paz en todo el mundo y se conseguiría ese mar en paz. Además, una pista un poco vaga podría ser este color spread en el que vemos a Luffy con un atuendo de los indios Hopis, en el que tiene un símbolo del sol y debajo pone Peace, es decir, el sol artificial traerá la paz al mar o al mundo. Como veis, con esta teoría he dado explicación a los tres posibles significados del término Hitotsu Nagi. En conclusión, el poneglyph de oro es la pieza que completa el hueco vacío o en blanco que dejó el siglo vacío en el puzzle de la historia. Relata la verdadera historia de lo que sucedió en el siglo vacío, cuyo protagonista de ese cuento era Joy Boy, quien creo que fue el que escribió el poneglyph de oro, y es este también el que completa el río Poneglyph. Por ende, es la pieza que cuenta el Laugh Tale, es decir, el divertido cuento o cuento de risa que Joy Boy dejó para las generaciones del futuro y que Roger encontró. Y asimismo será la llave que active la planta de energía o reactor de fusión nuclear que produzca el sol artificial que genere energía infinita y gratuita para todo el mundo, consiguiéndose así el significado de el mar en paz y por tanto la paz mundial.
Y hasta aquí la teoría, Nakamas. Ojalá os haya gustado y hayáis podido disfrutar de su construcción y las ideas que planteo. Por favor, dejadme vuestro like si os ha gustado y sobre todo y lo más importante, dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Estaré encantado de leerlas todas y de responderos. Y por último, recordaros que tengo una cuenta en X o Twitter que es @arqueólogoojara, así que si queréis también podéis seguirme por ahí. Y nada más que deciros, muchísimas gracias por haberme prestado estos minutos y un abrazo muy grande a todos.